tardes. Hoy tenemos una invitada especial, Altagracita Paulino. Yo digo Altagracia Paulino, desde el Observatorio de Protección al Consumidor y desde muchísimos otros espacios donde está involucrada, que nos hablábamos ahorita fuera de cámara. Tendremos que hablar con Altagracita Paulino sobre estos temas tan importantes en los que está involucrada. Altagracita, antes de comenzar, explícanos un poquito en qué consiste la ONPECO. ONPECO es el Observatorio Nacional para la Protección del Consumidor. Es un invento mío. Cuando salí de Proconsumidor, me sentí con ánimo, con la lucidez, con los conocimientos. Yo tengo maestría en esas cosas y como que era un desperdicio irme para mi casa y no hacer nada. Entonces decidí, tomé la decisión de hacer el observatorio, que precisamente a propósito del observatorio, en estos días hicimos un sondeo virtual y sobre el tema del consumo, el gasto de la familia en comienzo del año escolar. Casi desde que surgió el ONPECO nosotros hemos sugerido un sueldo 14. Hemos sugerido, ¿ustedes saben qué? Que se le quiten el ITEVIS y otros impuestos, otras cargas impositivas a los insumos para ir a la escuela. Porque en el dolor de cabeza de la familia es precisamente en agosto con el tema de empezar el año escolar. Es terrible. Más del 70% de las familias dominicanas se endeuda, toma dinero prestado, con el agravante de que los que no tienen posibilidades de la banca formal tienen que ir al módico 20. Entonces eso es sumamente lesivo para el ingreso de la familia. Entonces nosotros planteamos, primero que se liberen de los impuestos, todos los insumos. En el estado de la Florida, las 3 primeras semanas de agosto quitan los TAS, pero no solamente a los cuadernos, a los lápices, a la goma de borrar, a los zapatos, a los uniformes, ya la gente compra los uniformes. Entonces aquí debiera ser así. O sea, todo lo que implique insumo para ir a la escuela, eso debe estar liberado de impuestos. Y en última instancia, entonces, si no se hace eso, un sueldo 14. Miren, la entrada al año escolar, si ustedes se dan cuenta, toman los periódicos, la publicidad que hay en todas las tiendas y las grandes tiendas, no de libros, sino de insumos para la escuela, la mochila. Una señora gritó, dijo una mochilita 3,000 pesos. Y entonces hubo un medio que hizo una valoración yendo a las tiendas y la gente que tiene un niño tiene que disponer de 15,000 pesos como mínimo. Y si tiene 3 niños, de entre 20 y 25,000 pesos para insumos sin libros, porque hemos vivido un proceso inflacionario y eso se refleja. O sea, lo que costaba 150 pesos el año pasado te cuesta 300 pesos y 300 y 500. Hay un número mágico, 500, todo el mundo es 500. Entonces, eso en términos de economía familiar es sumamente lesivo. Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta. Sí, pero esa propuesta, Altagracita, no sería un poco lesiva, porque si estamos hablando de exonerar un impuesto generalizado, ¿no sería mejor que se le diera una parte, se le pusieran las tarjetas a las familias pobres? Mira, como que se hiciera una segmentación, una focalización. Lo que sucede es lo siguiente. Debe ser el tema de la liberación de los impuestos es focalizado. Vamos a suponer los cuadernos, la goma de borrar, los lápices, la mochila, la lonchera, ese tipo de cosas, ¿no? Pero abarcaría a las familias en general, hasta los que tienen más dinero. Sí, pero los que tienen más dinero también mira, la gente que tiene mucho dinero aquí, no compra aquí. Compra por Amazon o va a Miami, hace un viaje y compra sus cosas. Pero la clase media aquí, mira, hay más de 2 millones de estudiantes en la República Dominicana que van a la escuela. De esos 2 millones y pico, más 555,000, si no recuerdo el dato, van a colegios privados. Sí. Es la clase media la que sufre, porque los que van a la escuela pública tienen, mira, transporte público, merienda. La tan extendida implica merienda, desayuno, merienda, almuerzo y merienda otra vez. Los libros. Los libros,
transporte. Y ahora le van a dar un bono de 1,000 pesos, se lo van a poner en una Creo que tarjeta. el uniforme y los zapatos también. Los uniformes y los zapatos. Lo O incluye. sea, eso fue el 4%, y qué bueno. Deben mejorar alguna cosa porque somos perfectibles, o sea, siempre podemos ser mejores, pero lo que se está haciendo está bien. Pero la gente de clase media, ese más de 500,000 de familias, el jamón del sándwich, la está pasando mal porque los colegios hay que pagar inscripción previa, hay que pagar a veces la escolaridad, te la suben, la tarifa, te cobran adelantado. O sea, ese segmento de la población está muy mal, porque sobre todo la gente de ingresos fijos. Eso, y te implica gastar 10,000 en insumos escolares, más la escolaridad, obligatoriamente te tiene que endeudar. Por eso el sondeo nos dio que más del 70% de la gente toma dinero prestado para eso. Ese segmento de la población debe ser tomado en cuenta. Debe ser tomado en cuenta. Entonces, ahí nosotros planteamos un sueldo 14. Oja, te dan la regalía, pero ahora, en agosto, te ponen cualquier cantidad de publicidad. Y los muchachitos, mira, yo quiero esa mochila, yo quiero esa lonchera, y lo que está de moda, y quiero ese cuaderno, otra cosa a discutir desde el punto de vista del consumidor. Las portadas de los cuadernos, hasta pornografía, o sea, vamos a estar claros, o sea, eso, yo creo que lo imprimen en esa portada, deben por lo menos consultar al Consejo de Educación antes de hacer. Sí, pero el himno está bien, eso está bien. Eso, antes ponían el himno, ahora te ponen A Mary Lady que la pongan, que es un ejemplo. ¿Tú entiendes? Pero nada, o sea, hay muchas cosas que hay que mejorar en la sociedad dominicana. Altagracita, pero ese planteamiento de ese sueldo 14 hace mucho que se está haciendo y nadie hasta ahora, en ningún gobierno lo ha tomado en cuenta. ¿Tú crees que en estos momentos en que el gobierno que está planteando es aumentar las recaudaciones a través de una reforma fiscal que parece que no la despinta nadie, ¿tú crees que eso va a ser posible? ¿Qué posibilidad puede haber? Mira, soñar no cuesta nada. Lo venimos planteando hace mucho. El sacrificio para los insumos no es perenne. Eso como yo puede tomar el estado de la Florida, que lo hace 2 semanas. Y eso se puede controlar, o sea, las 2 primeras semanas o las 3 primeras, o el mes de agosto. Pero después de ahí no. Después de ahí no. Y entonces yo creo que eso favorece al comercio, favorece a todo el mundo. O sea, es un poco de sacrificio por un mes. Supón tú que. O sea, ¿cuánto le ingresa al gobierno por la mochila y ese tipo de cosas? Y a lo que suplen eso. Mira, usted mete a ver en Amazon y te va para China y una mochila de esa te vale, qué sé yo, $5, te vale nada. Yo recuerdo cuando yo estaba en Proconsumidor que planteamos que debían ser medidos pesado el gas, trajeron una balanza de China que desde que le ponían un tanque hacía ¡plaf! Y averiguamos cuánto costaban esa balanza, $8. Wow. O sea, eso era como casi una burla. Entonces, tú te pones inclusive puede ser controlado. Eso debería ser, lo único que debería ser controlado los precios ahí, porque eso es parte, el Estado está obligado a garantizar derechos. Ningún sector privado te garantiza derechos, ni está llamado, ni está para eso. Pero el Estado sí. Y tenemos una Constitución que proclama el Estado social y democrático de derechos. Y el derecho a la educación es un derecho fundamental. Es un derecho. Ustedes saben por qué se llaman derechos. Yo estudié derecho para defender derechos. Se llaman derechos fundamentales porque implican a la vida. Por eso son fundamentales. La salud, la educación, la vida misma está implicada. O sea, por eso son fundamentales. Entonces, la educación es un derecho fundamental. Y los pueblos que se han desarrollado es porque tienen una buena educación. Yo creo que ese aspecto de la calidad, ahí tenemos que entre todos luchar para que progresemos y tengamos un país mejor. Yo creo en eso y están las herramientas para hacerlo, hasta el dinero para hacerlo. ¿Y UNPECO ha tenido algún acercamiento con un funcionario que pueda tomar o que
pueda tomar decisión con respecto a esa petición. Mira, no lo hemos tenido porque nosotros, OMPECO surge en el 16, desde el 16 en el gobierno de Danilo Medina lo planteamos. Y le mandamos carta, ¿cómo se llamaba el director de Impuesto Interno? Magín. Le mandamos carta a Magín, a todo el mundo lo mandamos. En este no hemos mandado nada, pero con respecto al tema del sueldo 14, el ministro de Trabajo, que es una persona que yo admiro mucho, porque yo recuerdo que nosotros fuimos allá reclamando el dinero ahorrado de mucha gente que le faltaba un día para cumplir los 45 años, para caer en la nueva ley. Ingreso tardío, en la ley de seguridad social. Gente que tenía 4 y 5 millones de pesos y la AFP no. Por ejemplo, yo conozco una amiga mía, ganaba 150,000 pesos donde trabajaba. Entonces, cuando ella va a averiguar que le salía de pensión, dice que 12,000 pesos. Con el dinero que ella tenía ahorrado, para que cuando ese dinero, mientras ella tenga vida, cuando se acabó, ya ella no tiene pensión, nada. Por eso se está discutiendo, y ahí yo le doy la razón a Matías, de la pensión del Estado, o sea, que de por vida. Porque exacto, tú no haces nada con gastar se te va en medicamentos. Bueno, nosotros fuimos donde él y le llevamos un número de personas que le faltaban 9 días, 10 días para cumplir los 45. Gente que le faltaba un día y las AFP no le querían dar su dinero. Entonces ellos emitieron una resolución muy inteligente, la sacaron, yo no sé, la justificaron y se beneficiaron más de 25,000 personas que estaban en esa situación. Y él lo hizo, o sea, él buscó la forma, buscó el bajadero y la gente recibió su dinero, incluyendo mi amiga, que tenía 4 millones y pico de pesos ahí. Entonces ya tú con 4 millones, tú haces un pequeño negocio. Claro. Pero no di que te den 12,000 pesos. ¿Qué haces tú con 12,000 pesos? 12,000 pesos para una persona que tenga una enfermedad crónica como la diabetes, ¿no le da para los medicamentos? No. 12,000 pesos no da para medicamentos. Si tú te tienes que poner, comprar insulina, comprar pastillas, y si encima eres hipertenso, tienes que comprar otro, eso no te alcanza. No te alcanza. No da. Pero vamos a hacer una pausa, Altagracita. Volvemos en unos minutos. Yo de derecho te hablo todo el día aquí. Desde Santo Domingo, República Dominicana, transmite para todo el continente El 6 en señal abierta digital y en todas las cable operadoras del país. Otro canal del Grupo Medios Educativos y Comunicaciones, MEC. El 6, siempre contigo. Altagracia, un tema que yo sé que a ti te apasiona y que nunca sale de los medios de comunicación, siempre, tanto en los medios escritos, en la radio, en la televisión, tú lo vas a oír siempre, tiene que ver con el costo de la vida y los precios de los productos. Siempre hay muchas quejas de la gente de que los precios están muy altos, que si la comida, sin embargo, cuando tú ves los informes del Banco Central te dicen que la inflación es muy bajita. Entonces a mí me gustaría saber, tú que tienes el observatorio y que tienes años trabajando el tema, ¿cuál es tu visión con relación a eso y cuáles son las expectativas para los próximos meses? Mira, el Banco Central
tiene sus mediciones en quintiles, quintil 1, quintil 2, quintil 3, hasta el 5. Y entonces, normalmente, si tú te das cuenta, el quintil 1, que es el más bajo, ahí es que están los precios más altos. ¿Por qué? Porque la gente compra todos los días, chelea, y entonces el del colmado no tiene posibilidad de almacenar, sino que él también compra. O sea, es una cadena casi de un círculo casi de pobreza con respecto al tema de los precios. O sea, mientras más pobres son la gente, menos posibilidades tienen de accesar a los alimentos básicos, fundamentales. Entonces, yo no sé cuál es la metodología que usan de medición, pero, por ejemplo, a mí me gustan los guandules. Yo fui ayer a un supermercado y cuando veo la libra 270 pesos, una libra de guandules, yo dije, espérate, yo no estoy embarazada, ni voy a perder muchacho por eso. ¿Por qué no siembran guandules? ¿Por qué no se incentiva? Yo creo que si una de las fallas que ha habido aquí y con lo que se mide y la gente está al grito, son con los productos locales. Por ejemplo, el tema del plátano, la gente aquí come mucho plátano, pero hemos tenido, bajó un poquito el plátano, pero ya subió otra vez y va a subir más. Y ojalá no venga ningún ciclón, aunque con los calores que ha hecho todo estos días, yo me puse a pensar algo que leí en algún momento, que los ciclones son como el abanico de la tierra, sí, para refrescar. Y yo digo que sí, porque hemos tenido temperatura de más de 40 grados en el noroeste. Entonces, miren, la producción local ha bajado bastante. El hecho de que de una libra de guandule en el supermercado cuesta 240 pesos. Guandule fresco. Guandule fresco. Estoy refiriendo a los guandules frescos. Entonces, hay escasez. Por ejemplo, hay un supermercado de abasto que yo voy y la semana pasada y esta semana no hubo pollo. Entonces, donde hay pollo, te vale entre 96 y 100 pesos la libra. Hace como un mes, los que vendían pollo no querían decir públicamente cuánto costaba una libra de pollo. No, yo no te puedo decir porque parece que le han dicho, no diga. Parece que lo han manejado, no diga. No diga. Entonces, miren, una cosa, una línea de defensa que podría tener el gobierno es decirle la verdad a la gente. En julio y agosto los pollos se ahogan. Las aves no son del calor. Entonces, baja la producción y por eso no hay. Entonces, si no hay, vamos a decir la verdad. Cuando yo estaba en Proconsumidor en el 2012, yo enfrenté en julio justamente el tema de la crisis del pollo. Era que no había, porque se morían. Pero a veces lo importa. Entonces sí, a veces para suplir se importa. Aquí siempre se ha importado pollo, aunque haya abundancia. Sí. Aquí, mira, no debiera invertirse dinero en importación de pollo. Aquí lo ensamblan, aquí se producen. Ni de arroz tampoco. O sea, los productos locales lo que debe ser incentivarse la producción para que nunca nos falte. Y no estar importando cosas. Lo que pasa es que hay un sector muy poderoso de los importadores que prefiere eso y entonces me parece que es más fácil desmontar del barco que sembrar y que producir. Y yo creo que como isla, oigan bien, somos una isla. Si hay una guerra que aquí no puede venir barco ni avión, ¿de qué vamos a comer? Entonces, la soberanía y la seguridad alimentaria hay que garantizarla desde lo local. Hacer un mapeo de San Juan, del Cibao, del Este, que sea de aquí, que sea de allá, y entonces las temporadas y hacer un cruce. Yo creo que ahora con la inteligencia artificial se podría lograr muchísimo en tema de agrícola. Lo que sucede es que normalmente ponen ministros donde no tienen que ponerlo. Hay que buscar gente que le duele este país y que esté comprometido con la misión y la visión de país, de nación, que yo quiero. Y si te dan la oportunidad, hacerlo. Y una oportunidad es, por ejemplo, el ministro de Salud, que en mi cardiología usted tiene la posibilidad de hacer muchas cosas por ese país. Y precisamente, a propósito, vinculo, la educación nutricional es necesaria desde política pública para que la gente aprenda a comer qué es lo que es nutritivo, lo verde, lo amarillo, lo que sé yo cuánto, y cómo tú, aquí
aquí en este gobierno se trabajaron las guías alimentarias dominicanas basadas en lo que se da en cada región. Que eso es muy bueno, pero eso está en el papel y ya. Entonces en cada región vamos a educar sobre esto. Pues esto tiene aquello, ello, cuánto. Entonces, así se abarataría la comida, la gente se alimentaría, pues una cosa es alimentarse, una cosa es comer y hacer ese cambio. Pero la verdad es que a mí me gustaría que los técnicos que hacen los levantamientos del Banco Central vayan ellos a los supermercados y vayan a los mercados y hagan una comparación con los mismos vendedores, porque los mismos vendedores te dicen. Tú sabes muy bien que yo a las 5 de la mañana, cuando surgió 1+1, iba al mercado, iba a los mercados a verificar los precios. Y los mismos vendedores te dicen, mira, la semana que viene va a subir tal cosa. Te lo decían, te adelantaban. ¿Y por qué? Bueno, porque los plátanos de la línea ya se vendieron y lo que quedan son la rabiza y no va a haber hasta tal día. O sea, ellos saben, los mismos vendedores. Entonces, la gente dice, cuando ve los resultados del Banco Central, ¿y dónde es que ellos compran? ¿Y dónde fue que ellos le hicieron la venta? A mí no me encuestaron, a mí no me entrevistaron, dice la gente. Porque de verdad que hay una situación ahora mismo muy fuerte con el tema de los precios de los alimentos. El pollo es uno de ellos, no hay pollo. La demanda es superior a la oferta y por eso está caro y en algunos sitios no hay pollo. O sea, inclusive a veces yo compro un paquete de pechuga porque lo parto en varias cosas para tener pechuga. ¿No había? Yo no voy a decir el supermercado donde yo siempre la compro y no había, la semana pasada ni ahora. Entonces, ¿para qué decir que hay si no hay? Entonces yo creo que es más saludable para todo el mundo, o sea, para los vendedores, para los consumidores, para el gobierno, decir la verdad. Siempre hay que decir la verdad. Yo decía que en el 12 enfrentamos la situación y entonces, que son los intermediarios que se quedan con la mayoría. El productor y el consumidor son los más sacrificados y es verdad. Porque hay un sector intermediario. Entonces se inventaron el Mercadón. Hay una ley que crea el Mercadón. Sí. Y esa ley establece que se creen en todas las provincias, en los municipios, en los pueblos, ese tipo de mercado, de tal manera que el productor venda directamente al consumidor. Y se libera el intermediario y así ganamos ambos, los productores y los consumidores. Esa ley no se cumple. Nada más está aquí el de la capital, que dicho sea de paso, no viene la cosa de primera, vienen los desechos. Y venden más Tampoco son Y baratos. venden tan caro como en el supermercado. o más caro que en el supermercado. Bueno, ya tú lo Yo dijiste. lo digo porque yo iba mucho, ¿entiendes? Sí, por eso. Sí, y no son de calidad los productos. Entonces, Las frutas a veces eran mejores que las de los súper y algunos víveres, pero después de esto los precios no Las carnes. compensan los precios. No, las carnes yo no compré. No las compraba. No hay refrigeración, entonces tuve un mosquero ahí. Bueno, no sé cómo estará el tipo de refrigeración ahí, pero yo sé que los víveres sí se podían comprar y algunas frutas. Y lo demás, carnes y esto era un poco más complicado. mira, mi hijo compra va ahí semanalmente. Los hijos míos compran ahí, ellos van a comprar. Hay que buscarse. Claro. Entonces, lo que sí, que como eso está por ley, yo creo que si desde el gobierno y desde el ministerio aplicaran la ley en ese sentido, tal vez sintiéramos menos el tema. Que tuviera un mercadón en cada provincia. Sí, porque eso es lo que dice la ley. La ley que crea el mercadón dice eso, en cada municipio, en cada provincia, permitir, inclusive facilitarle a los campesinos que traigan su producto. Una vez, a través de la Junta Agroempresarial, se hizo ese tipo de mercado. Yo tengo unos primos en San Francisco de Macorís que ellos llevaban todos los sábados miel de abeja, todo lo que producían. Zapote, pera, todo lo que se producía y tú lo comprabas ahí. Ya al mediodía ellos se iban porque iba mucha gente, pero eso se cayó. Entonces, ese modelo debe mantenerse. En España existe. Sí, funciona. Y funciona. Entonces, yo creo que sí, que fue de España, creo que se copió el modelo. Sí. Debe aplicarse. Si aplica la ley, la gente siente menos el peso de la inflación con los alimentos, que es donde más se siente. Porque tú tienes que comer todos los días. No así una ropa, un zapato, pero sí la comida. Eso es fundamental. Entonces, si te están subiendo...
Hay un asunto con el arroz, el desmonte que viene arancelario el año que viene, todo ese tipo de cosas. Entonces, aquí tenemos la tecnología, los productores para producir un buen arroz. Pero está muy caro entonces. Está caro. Bueno, lo que No. pasa es, por ejemplo, con lo de el tema de la medición de precios del Banco Central, es que es una encuesta. Es una encuesta que se hace con un número determinado, ahora con un margen de error aceptable, pero es una encuesta. Una medición que se hace a nivel internacional. Pero, ¿qué son las encuestas? Son lo del momento. Sí. Son el resultado del momento. Y tampoco La fotografía. es la fotografía. Y además, bien tenemos que segmentar lo de los quintiles, que son los grupos de familia. El quintil 1, que es de la familia más pobre, tiene que sentirlo obligatoriamente más fuerte, Altagracita, porque es que el quintil 1 o son trabajadores informales o son personas que están ganando unos salarios mínimos. Y a veces menos del mínimo. Y a veces menos del mínimo. Entonces son personas pobres que tienen la tarjeta del gobierno, pero son 1.500 pesos. Que 1.500 pesos te da para una cena. no te da para O nada. salami y plátano. Sí. Entonces, Si tú le pones el aceite, la sal, yo estoy completamente de acuerdo con que sí debe haber asistencia, porque en Estados Unidos está, en todos los países ricos existe, y que nosotros somos un país en subdesarrollo que el presupuesto no nos alcanza para darle 10.000 pesos a una familia pobre. Pero yo no sé. Que no, nosotros Yo somos no un país sé. muy rico. Yo dije que iba a hacer. Con unos ingresos medio y alto. Bueno, en los números para la. Eso es que es. Nosotros tenemos una economía de 5 grupos. No hay nada más engañoso que un promedio. Exactamente. Entonces, oye, escúchame, ¿cómo es posible? Yo quisiera aprender, yo quisiera estar. Voy a hacer el ejercicio de ir a una familia de esas, pobrecitas, para ver cómo que se pasan el día. Porque es que entonces cuando tienen hijos, óyeme, están criando familias que lo que van a hacer es tarado, porque el marco mío no piensa. Tienen que tener La suerte de esa. gente que pueda comer bien. El Estado ha protegido una parte de ese sector a los hijos, porque si lo mandan a la escuela, por ejemplo, el INAVIE, con respecto al tema de la alimentación, se ha asesorado con organismos internacionales como el INCAL, la FAO, UNICEF, y por lo menos se logró eliminar el azúcar de los jugos de la escuela. Que eso era antes, cuando yo estaba en Proconsumidor, querían que nosotros aprobáramos una norma que era azúcar y colorante, agua con azúcar y colorante y un saborcito. Entonces, eso ya, ahora, eso se sacó de la escuela. Entonces, en ese sentido, el progreso, tal vez los resultados uno no lo verá de una vez, pero los niños tienen todas las herramientas de la gente pobre para ir a la escuela y tienen su comida ahí. El problema son entonces los padres. Y además, los fines de semana los muchachos no compran. Y las vacaciones. Y, ojo, hay que cuidar mucho el tema de lo que se da en la escuela. Yo no sé cuál es el menú. Me dijeron que iban a incorporar la fruta como merienda, que qué bueno. Pero, yo sí tengo constancia, yo creo que tengo hasta un video, con la tanda extendida, cuando comenzaron un arroz apatado, hacían una pelota y jugaban pelota en las aulas. Y lo que daba, dije, arroz con espagueti. Explícame. La panza sí. Carmen, cuando nosotros éramos reporteras, ¿te acuerdas? Yo vivía metida en los barrios, y tú veías a una muchachita morenita con una figura bonita, que esto, que el otro. Ahora tú vas, muchachas de 14, 13 años, con una barrigota, unos chichos, una cosa, por la alimentación, la cantidad de carbohidratos, porque espagueti con arroz, eso no es malo, pero lo que te pone gorda. No, pero ahí no hay muchos nutrientes. No, en lo que hay carbohidratos. No, solo carbohidratos. Eso es, no hay proteína. Entonces, lo que hay que ver es la proteína. Mira, Marisela decía, la proporción arroz-habichuela debe ser más habichuela y menos arroz. Y si tú vas a hacer un moro, tú haces 50-50, para que pueda beneficiarte de las proteínas que sí tienen las leguminosas. ¿Te entiendes? Entonces, aquí es un lote de arroz y de habichuela. Yo hice el ejercicio que tú decías, yo lo hice hace varios años ya. Yo creo que en el gobierno anterior. Yo me metí en Buenos Aires a una casa donde tenían 3 niños
Y yo le decía, ¿ustedes comen? Entonces ella, ay, la berenjena hay que hacerle un monumento a la berenjena y a la sardina. Sí, Porque claro. las sardinas te Las sardinas proporcionan, sobre todo. ella hacía berenjena con sardina, ella hacía una paella de Pacofí, la marca. Una paella, ya la Pacofí es como el gilet. Sí. Una paella de Pacofí. ¿Y cómo es eso? ¿Qué es lo que es Pacofí? Ah, la sardina, la pica pica. Hay que hacerle un monumento a la pica pica, a la berenjena. Yo le dije, ¿cuándo tú comes carne? Ay, eso a veces que uno puede comprar un pollo. A veces. Porque el marido de ella es chiripero. Y a veces no lleva ni un chile a la casa. O sea, de la familia que yo entrevisté en ese momento que yo... Pero si le dieran educación en las escuelas a los niños sobre ese tipo de cosas, supieran que en vez de comerse el plátano con salami, se lo comieran con un huevo Sí, estarían el mejor huevo es nutridos la mejor proteína. y es más barato, Claro. Siguen siendo más baratos los huevos. a pesar de que está más caro. Pero la gente, bueno, en los campos siempre se decía que la gente vendía los huevos para comprar salami. Claro. Los huevos de su gallina. Porque es Y un la tema leche y de los jugos y la educación, fruta para un comprar tema de malta morena. educación. Para comprar maltaza, es un tema de educación. Eso Y sí. refresco rojo porque le daba vitamina. Sí, pero esas son cosas que se pueden enseñar en la escuela. Sí, eso es fundamental. Hay un tema que, con respecto al tema de la alimentación, es la lactancia materna. O sea, lamentablemente, las mujeres, solo el 16% de las mujeres lactan en el país. Es el principal alimento. Entonces, en la escuela, a las muchachitas que hasta se están embarazando a los 12 años, hay que enseñarle que hay que lactar, porque eso no le hace daño a su cuerpo. Al contrario, su útero va recogiéndose en la medida que lacta. O sea, es toda una cadena. Lo estoy hablando porque es una cadena de política pública con respecto a la alimentación, que debe implementarse comenzando por ahí, que es económico. Ya, o sea, antes la gente presentaba un niño con toda la lata de leche que se tomó en el año, cuando pudo haberse ahorrado todo eso porque la mamá somos lactantes. Entonces, ahí debe haber una política pública que empiece desde ahí y de educación a las madres, a todo el mundo, con respecto a los alimentos, los verdes, los amarillos, los vegetales, la fruta, o sea, todo ese tipo de cosas. Y aterrizando un poco, la comida es lo más caro que hay ahora mismo. O sea, cuando tú vas al supermercado, yo voy una vez al mes para comprar detergente, esto que el otro, compro alguna carne, no. Y a la semana tú vas. Tienes que gastar 5,000, 6,000, 7,000 pesos para complementar. Y cada vez que tú vas encuentras más caro el artículo. Por ejemplo, el aceite de oliva, que es recomendable el aceite de oliva, que tú comprabas un litro de aceite de oliva. Yo empecé comprándolo como a 600 pesos. Ya está en 2,000. El que estaba a 1,200 el mes pasado está a 2,000 pesos ahora. Entonces, ¿de qué es lo que me están hablando? ¿Qué? Bueno, lo que pasa es que por segmento principal, los pobrecitos no usan aceite de oliva. Pero No, ellos van con su potecito al colmado. No, y lo venden. No, y los sobrecitos. Lo venden y los sobrecitos lo venden. Porque la gente ha aprendido. O sea, si se promueve los médicos que el aceite de oliva es bueno para la salud, ojalá que todo el mundo pudiera comer aceite de oliva. Claro. Porque es bueno para la salud. Y entonces, una cosa buena para la salud y para el gobierno, para el Estado, el que maneja las finanzas públicas, es gastar menos en medicina. Si tú eres un ciudadano sano, saludable, Claro, que no te enferma, les resulta más fácil. Claro, el problema también en la publicidad, porque por ejemplo, en el caso de la lactancia, desde hace mucho tiempo, cuando tú pares en una clínica, te meten un biberón. Así es. Y eso tiene que ver con la visitadora médica. Eso tiene que ver con la industria farmacéutica, Exacto. que libró, y los productores de sucedáneos de la leche, que a más de una generación lo privó de ese privilegio de la lactancia. Lo privó. O sea, entonces ya hay levantamiento científico, evidencia que en África las mujeres sufren menos de cáncer y en el sudeste asiático menos de cáncer, porque el 70% de la gente lacta sus hijos. Menos de cáncer. La diabetes, las mujeres que lactan difícilmente sufran de diabetes.
O sea, es una... Te lo estoy diciendo porque yo vivo metida en eventos de esa naturaleza porque me invitan la gente de UNICEF, del INCAP. O sea, eh, uno aprende, ¿no? Entonces, nada, la alimentación saludable es posible si hay política pública destinada a eso. Y yo creo que debe insistirse, primero porque es un derecho y segundo porque es un deber del Estado garantizar ese derecho. Y hay que invertir en la educación de los ciudadanos. O sea, yo creo que vamos a llegar a progresar de tal manera que en algún momento no tengamos que lamentarnos de desnutrición. Ya el problema no es de desnutrición, sino de enfermarse por lo que tú comes. Sí, pero O sea, la diabetes, la hipertensión, el cáncer, todo eso, la obesidad, todo eso tiene que ver con tu alimentación. Y el 70% de la muerte en este país son por enfermedades no transmisibles, que esa que mencioné. Sí. Diabetes, hipertensión, problema cardíaco, cáncer. O sea, 70% de la muerte aquí. Entonces, ojo, vamos a ver qué es lo que se está comiendo aquí, la cantidad de grasa, la cantidad de sal. Y precisamente, yo no quiero irme sin decir que necesitamos una ley de etiquetado frontal de advertencia nutricional. vamos en el próximo segmento. Hay otro. Sí. Yo creía que Vamos a ya. hacer una pausa. Yo creía que ya. Sí. Desde Santo Domingo, República Dominicana, transmite para todo el continente el 6 en señal abierta digital y en todas las cableoperadoras del país. Otro canal del Grupo Medios Educativos y Comunicaciones, MEC. El 6, siempre contigo. Altagracita, yo sé que tú estás involucrada en muchas cosas, pero nosotros queremos que el público entienda pero de viva voz de qué se trata esa ley de etiquetado frontal. Tú, que estás Mira, en eso. la ley de etiquetado frontal la necesitamos aquí. Ya es una realidad en Chile, en Argentina, en Uruguay, en Colombia, en México, en Brasil, en Ecuador. Entonces nosotros queremos que esa ley esté aquí porque ya están llegando productos con la etiqueta que se exige. La etiqueta es un octágono para levantar la alerta. El Ministerio de Salud de Chile y el Congreso de Chile hicieron un levantamiento entre niños. Primero era un sistema de semáforo, verde, rojo y amarillo. Bueno. Entonces la industria no lo quiso. Entonces le hicieron, vuelvo y repito, entre Salud Pública y el Congreso de Chile, con niños escolares de edad de entre 9 y 15 años. ¿Qué espera usted de una alerta? Y los muchachitos pensaron, los octágonos que están de pares en las calles. Entonces, tomaron los octágonos, son negros. Entonces dice en letra blanca, alto en grasa, grasa trans, grasa saturada, sal y azúcar. Entonces, para hacer esa ley y alertar a la gente, ¿qué pasó? Una investigación científica levantada por la OPS, Organización Panamericana de la Salud,
y se hizo el levantamiento y se determinó la cantidad de personas y de muertes por enfermedades crónicas no transmisibles. Yo puedo ser diabética, yo no te transmito la diabetes, pero yo soy diabética. Y si esa diabetes se me mezcla con una hipertensión, yo soy una posible muerte prematura. Y eso está afectando a jóvenes y a niños también. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que cambiamos de niños famélicos, que no lo hay ya en América Latina, no lo hay, porque precisamente los gobiernos, la OPS con su política ayuda a los gobiernos a realizar política pública y ya no lo hay. Pero eso ha producido un cambio. Entonces, la industria alimentaria en ese cambio se coló. Entonces, tú ves la gente que está obesa. Normalmente la persona obesa tiene alto el colesterol. Eso le da placa en las arterias. Es potencial diabético. Es potencial diabético tipo 2. La diabetes tipo 2 puede remitirse, es la única que puede devolverse, la 1 no. Pero se determinó por estudios científicos que la alimentación tiene que ver con las enfermedades crónicas no transmisibles. Entonces, ¿qué sucede? La industria alimentaria es muy poderosa y muy interesada y va, eso que tú decías, de que en la clínica te dan la leche, te dan también otra cosa, te dan una papita, te dan esto, te dan lo otro para que pruebe. Déjame decirte que la comida rápida, las comidas fritas, es una cosa que tiene que ver mucho con la salud. La pizza no, yo defiendo la pizza, porque los italianos comen pizza y no tienen enfermedades crónicas. Así es, y no son gordos. No transmisibles ni son gordos. O sea, todo depende de lo que tú le eches a la pizza, con lo que tú lo condenes. Además, los espaguetis no son industrializados, son caseros. Así es. Entonces, la enfermedad crónica no contagiosa, la enfermedad no transmisible, pero el cáncer también, porque de todo eso después termina en un cáncer, se determinó que tiene que ver con la alimentación. ¿Qué sucede? Que las normas de cada país establecen que tiene que tener una etiqueta, pero una etiqueta que tú tienes que tener una lupa para leerla. La etiqueta es obligatoria para tú saber los ingredientes que contiene, los gramos, que esto, que lo otro. Pero la ley de etiquetado frontal que nosotros queremos que se implemente aquí, y yo formo parte del Grupo Dominicana Saludable, que son cardiólogos, son médicos, todos los que la integran, son médicos preocupados por la salud y por el futuro del pueblo dominicano. Entonces nosotros nos unimos a que debe haber una ley de etiquetado. ¿Por qué una ley? Porque el ministro de Salud anterior dijo que iba a hacer una resolución y el actual dijo que iba a hacer la resolución. Dijimos, sí, hagan la resolución porque nos sirve de línea de base para la ley. ¿Por qué tiene que ser una ley? Por un derecho fundamental a la información, que es un derecho fundamental. La información. La gente tiene que estar informada para que tome decisiones acertadas. Saber lo que está comiendo. Así es. El derecho a saber qué tú comes es sumamente necesario. La ley de rotulado, de etiquetado frontal, de advertencia nutricional, no obliga al consumidor a que no lo haga, sino permite que ejerce el derecho a saber. Entonces, claro. ¿Qué come? Entonces, alto en azúcar, alto en sal, alto en grasa saturada, grasa de esto, grasa lo otro, con el rótulo. O sea, cuando tú vas al supermercado que vas a tomar el producto, por lo menos te alerta. Entonces tú lo coges o lo dejas. O sea, una decisión que tú tomas. No, la ley no obliga a que no se consuma, ¿eh? La ley lo que obliga es a ejercer el derecho a saber, el derecho a la información que debe garantizarlo el Estado, los poderes públicos. Entonces, ¿por qué una ley? Porque son los poderes públicos lo que la hacen. Pero ahora mismo hay una ley que obliga al etiquetado en español. Sin embargo, te ponen una etiqueta ahí que con una lupa, ni con un microscopio tú lo lees. Déjame decirte que esa fue mi lucha. Sí. En los años, en los 90. Sí. Eso no lo lee nadie. En los 90 y en los 2000. Cuando yo entré a Proconsumidor, había un plazo para cumplir con el etiquetado. Hubo un tranque con la industria y con los industriales, los representantes en el consejo, que había 66,000 productos que no se podían etiquetar. Entonces una salida salomónica que se le dio al tema para no sacar los productos del mercado,
Porque imagínate sacar 66,000 productos de mercado, yo no me veía eso arriba. Lo correcto era sacarlo, ¿eh? Lo correcto era sacarlo, pero tú sabes que aquí siempre se busca un bajadero y que somos toditos que nos conocemos y hay que ceder en alguna cosa. Entonces se acordó una etiqueta complementaria. Una etiqueta complementaria con la traducción en español de la etiqueta. Entonces esa etiqueta fue una trampa. Aunque había una resolución de Proconsumidor que establece que la letra debe ser letra 10, ellos ponen letra 1 y 2. Tú no la puedes ver. Pero aparte de eso, la colocan cubriendo la fecha de vencimiento o cualquier abollado que tenga la lata. Las latas abolladas no se pueden comprar ni se pueden poner en el estante. Wow. Y eso lo tapaba. Y el etiqueta, eso es lo que está ahora. La etiqueta complementaria, tapando hasta la etiqueta. Entonces, como nadie lee eso, y lo fundamental no es que tú sepas que cuánto gramo tiene, qué sé yo, de vitamina C, de vitamina A, que esto, que lo otro. Lo más importante ahora es que tú no te enfermes por lo que comes. Entonces, por eso, ojo, ley de etiquetado frontal de advertencia nutricional con el octógono, de tal manera que cuando tú lo veas en el supermercado, diga, espérate, yo soy diabética, soy prediabética, tengo que evitar esto, y tal, grasa, azúcar, y cuanto sea. La ley no dice que no lo compre, sino la ley lo que dice es el derecho que tú tienes a saber. A saber. Entonces, queremos que se casen con la gloria los legisladores que entran ahora en el Congreso, para que nos pongamos a la par con América Latina. En América Latina, como te dije, bajó mucho la desnutrición, pero entonces ahora tenemos una nutrición equivocada. Porque es preocupante la cantidad de muertes por enfermedades no transmisibles. O sea, la obesidad, la hipertensión, la diabetes son bomba de tiempo. Y estamos, bueno, ya tú sabes, el 70% de la muerte aquí todos los años es por eso. Pero mucho más que otras muertes. ¿Qué se está haciendo para ya tener terminado ese anteproyecto? Nosotros desde OMPECO nos atrevimos en el 2019 a presentar una propuesta de ley. Yo recuerdo que Pacheco se le entregamos cuando él era vocero era diputado y era vocero, y él dijo, yo soy diabético porque no estaba informado, esa ley tiene que ir, y muchísimos lo asumieron, pero hay una interferencia de la industria no lo quiere. La industria no lo quiere, cuando ellos deben saber que no se le está diciendo que no compre su producto, sino que alerte. Entonces, esa ley, la gente que libera eso no tiene rótulo. Y la gente en Chile, por ejemplo, o sea, el INCAT hizo un levantamiento en México. En México fue de las últimas leyes que aprobaron y ha tenido un resultado grandísimo, porque en México la obesidad era horrible. Pero fue dura la ley mexicana. Sí, la ley mexicana fue dura. ¿Sabes por qué fue dura? Porque la industria dijo, nosotros nos vamos a autorregular. El Estado no va a tener que intervenir. Le dieron 2 años. Pidieron 2 años, le dieron 4 años. No hicieron nada. Entonces el gobierno dijo, vamos a regular nosotros. Y la hicieron. Y ahí está. Ahí está. Lo dorito. Toda esa cosa tiene que tener el rótulo, para que diga la cantidad de sal, la cantidad de azúcar, si tiene grasa trans, si tiene elementos genéticamente modificados. Obliga a usar menos azúcar. Así es, los alergenos. Hay muchas cosas. Una muchacha se murió con una almendra porque ella era alérgica en un aeropuerto. Y ella compró un helado, pero no decía que tenía almendra. O sea, le costó la vida a esa muchacha. Entonces, por eso es necesario la información, permitirle el derecho a la información que tenemos todos, de qué comemos, con qué nos alimentamos. Inclusive eso va más allá. Eso debe venir, nosotros estamos planteando la ley del rotulado, porque es lo más inmediato y ya hay resultados en los países donde se ha aplicado. Pero eso, la información debe ser desde donde se siembra, cómo se transporta, cómo se traslada, cómo se crían los pollos, cómo se crían los cerdos, por el tema de la rastreabilidad. ¿Cómo viene, que es una norma, la rastreabilidad? En Estados Unidos, una niña le dio E. coli, en los países desarrollados el E. coli mata, aquí no, porque nosotros estamos inmunizados. Una niña le dio un E. coli y rastrearon, fue una hamburguesa que ella se comió en Nueva York, y rastrearon, dónde se produjo la carne de la hamburguesa.
Y cuando llegaron a la red, ciertamente en la granja había E. coli. Y entonces clausuraron la granja, la muchachita murió. Entonces desde ahí se impuso la ley de rastreabilidad. Tiene que decir de dónde se produjo, cómo se produjo, de dónde está. Por eso mismo, porque si pasa un accidente que cueste la vida a alguien, tú puedas buscar la solución. Claro. Tú puedes buscar la solución. Pero Por ejemplo, ¿qué se estaría haciendo entonces para que la industria, o sea, qué bajadero se puede buscar? mira, la ¿Un industria... plazo o algo? Mira, la industria, nosotros como ONPECO participamos en los comités de normas del INDOCAL, donde se hacen las normas alimentarias. Y propusimos hace mucho que pusieran el rotulado y la empresa se niega. La empresa totalmente se niega. Entonces, la empresa influye mucho en el Congreso, porque cuando nosotros hicimos el primer foro, hemos hecho ya, vamos para el cuarto foro, hicimos el primer foro de etiquetado, la vicepresidenta fue el ministro de Salud, fue el presidente del Senado. Todo el mundo estaba de acuerdo. Vino un senador de Chile, que fue el que impulsó la ley allá. Eso fue un acto buenísimo. Y de buena a primera, cuando nosotros creemos que se va a mandar el proyecto, habían 2 diputadas, Soraya Suárez de Santiago y Lourdes Cerulle de aquí de la capital, que tomaron la propuesta de etiquetado. Y ellas estaban ahí. Y se tomó. Y de buena a primera, y se desinfló. Porque ustedes tenían un buen discurso, pero nosotros teníamos más saliva. Y el ministro que estaba bien comprometido y que ahora es senador, dijo, vamos a emitir una resolución. Y yo le dije en el segundo foro, bueno, la resolución puede servirnos de línea de base para la ley, pero la ley es necesaria. Y sobre todo es necesaria por la competencia. Guatemala ya la tiene lista, Costa Rica la tiene lista, ya Panamá también. O sea que ahorita el intercambio va a ser desigual porque ellos van a tener todas las etiquetas y lo de aquí no. Entonces, realmente... El que tenga la información va a preferir entonces es los el importados. conflicto de intereses. Mientras existe Sí, el conflicto claro. de intereses, precisamente por eso el Estado es el único que puede garantizar derechos, y ese es un derecho a la información. El derecho a la alimentación saludable es un derecho también, porque oye, vuelvo y repito, y ahora fue que lo pensé, salimos de niños desnutridos en toda América Latina y aquí, entonces a niños con enfermedades no transmisibles por la mala alimentación. Pero en un país donde cuando a través del Proconsumidor hubo aquel escándalo con los embutidos, lo que se abogó fue por bajar las normas, por reducir... Bajar la proteína. Exacto. Y terminó aprobándose así. Entonces, ¿qué garantía hay de que eso podría aprobarse? Déjame decirte que se aprobó sin la anuencia de Proconsumidor. Sí, Nosotros, claro. nosotros no lo aprobamos. Pero nada, se impone siempre el dinero y esa cosa. Yo no sé cómo mejoró, Vamos a decirte que mejoró. Inclusive hubo establecimientos que se beneficiaron produciéndolo. Pero nosotros en la investigación lo que buscábamos eran nitritos y nitratos. Porque los nitritos y los nitratos son necesarios para la cura de la carne. O sea, de la chuleta, el salmón, porque mata lo posible el botulismo, el boto, que tiene la carne que produce cáncer. Cuando se mezcla en el hígado, produce cáncer de hígado. Y quien lo advirtió fue Estados Unidos. Fue Estados Unidos que lo advirtió el uso. Entonces, aquí son 15 miligramos por cada kilogramo de carne y aquí le ponen hasta 3,000. Lo encontramos en las mediciones que hicimos. Entonces, estamos creando gente con cáncer casi, o sea, yo creo que salvamos a la gente, salvamos un poco. Entonces, yo no sé si eso se está cumpliendo, si se le da seguimiento. Nosotros tenemos, por ejemplo, ahora mismo estamos desarrollando un proyecto de buenas prácticas en los colmados. Lo estamos desarrollando con recursos del Estado en Manganagua, los restauradores, Rosmil, El Millón, Milloncito, toda esa zona con los colmados para mejora. ¿Qué nosotros buscamos? Es un piloto. Cuando esté listo, que nos ha dado mucho trabajo, pero bastante resultado, entregárselo al Ministerio de Salud Pública y de Industria y Comercio para que como política pública hagan eso en todo el país. Sí. Pero el tiempo se acabó. Se acabó, bueno. Me hubiera gustado hablar de ese proyecto. Vuelvo otra vez. Como tú te vas de viaje, cuando vuelvas a indicarse. Sí, claro, a completar estas informaciones tan importantes. Sí, pero mientras tenemos que despedirnos, hasta el próximo sábado, que estaremos en otro programa siguiente. Entre amigas. Así es.